Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva charla del PAR Explora Región Metropolitana Norte. El día de hoy estamos con Sebastián Valenzuela. Él es profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. Bienvenido, Sebastián. Hoy día él nos va a presentar una entretenida charla de la verdad sobre las noticias falsas en Chile. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros el día de hoy y te dejamos ahí para que nos presentes tu charla. Gracias, Valeria, y a usted, el programa Explora acá en la región metropolitana norte, porque un agrado poder compartir con ustedes parte de la investigación que no solo yo estoy haciendo, sino que varios de las personas con las que trabajo, tanto en la Universidad Católica como en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Para poder hacer la presentación voy a compartir la pantalla. Es un PowerPoint que no debiera durar más de 20 o algo así minutos, y la idea mía es poder explicarles un poco lo que nosotros hemos estado trabajando estos últimos años sobre el tema de desinformación y noticias falsas, como le dicen, acá en Chile, y después poder tener preguntas y conversaciones. Esperemos que la tecnología acompañe. Vamos a poner en modo de presentación. ¿Se ve ahí correctamente? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bien, pues. Bueno, y para los que estén interesados, ahí dejo también mi cuenta en Twitter, que ahí es donde normalmente comento estos temas, y si alguien quiere, también podemos usar el correo electrónico que ahí está en la presentación. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esta charla? Es poder contestar estas 5 preguntas que ustedes ven ahí, que son el orden en el cual yo voy a estar contando algunos de los hallazgos que hemos estado haciendo en el tema de la desinformación en Chile. Quisiera partir entonces por tratar de ponernos de acuerdo en qué es lo que entendemos por noticias falsas, y una de las primeras cosas que yo digo es que el concepto de noticias falsas, si bien es muy conocido y se ha hecho muy popular, es muy malo porque, por varias razones, ¿ya?, que las voy a explicar, y por eso preferiría usar más bien la etiqueta desinformación, que es probablemente el término que hay más consenso científico en torno al fenómeno. Y luego pasar a contarles alguna de la evidencia que hemos ido recopilando estos años, en el primer caso, cuán expuesto y cuánto creemos en la desinformación, es decir, a quién llega, ¿no es cierto?, estas desinformaciones, y qué efectos tiene cuando uno no solamente está expuesto, sino también a veces cree que esto que es desinformación en realidad es información, cuando asume que tiene un nivel de verdad aquello que no lo es. Entonces, si eso incide o no en las actitudes de la gente, el comportamiento. También tratar de responder una pregunta que mucha gente se hace, que es tratar de definir como un perfil, ¿no? Como quiénes son las personas que están más expuestas o que están más en riesgo, ¿ya? Tanto de ver noticias falsas o desinformación, creer en ellas, compartirlas, etc. Y finalmente, pensar el problema desde la solución. ¿Qué se puede hacer, ¿no?, como para enfrentar este problema, ¿ya? Entonces voy a partir viendo lo primero, que es una definición, ¿no?, para definir el ámbito de lo que estamos investigando. Entonces, cuando uno piensa en noticias falsas, yo no sé ustedes, pero varios de nosotros ya hemos escuchado varias veces, ¿no es cierto?, al presidente de Estados Unidos usar y repetir, y esa es una de las razones por las cuales ha habido casi como un abuso del concepto de noticia falsa, cuya traducción en inglés es fake news, y el presidente Trump dice que todo es fake news. Obviamente, si todo es, nada es. Pero claramente tiene una carga política el término, y que muchas veces los políticos como el señor Trump lo usan para referirse a cualquier comunicación o mensaje con el cual no están de acuerdo, independientemente de que sea verdad o no, ¿ya? Y entonces el término se ha ido politizando, y hace que sea más difícil desde una mirada científica poder como enfrentar el fenómeno, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en realidad una de las cosas que se ha ido reconociendo es de que
las noticias falsas en realidad es como referirse solo a un ámbito de un problema mucho más grande, que este problema que es la llamada desinformación. Y una de las cosas que uno se ha dado cuenta es que la desinformación es súper difícil definirla, y es difícil definirla porque, como está aquí graficado, tiene múltiples dimensiones, ¿ya? Todo el mundo, como intuitivamente, y quizás muchos de ustedes que están escuchando, cuando piensan en el concepto de noticia falsa o desinformación, es como, bueno, lo que es mentira, lo que es contrario a la verdad, o a lo factual, o a la información. Si eso fuera así de simple, no tendríamos, digamos, o sea, nuestro trabajo sería como investigadores de este tema mucho más fácil, pero el problema está en que la dimensión de factual o no factual, o de verdad o mentira, y qué sé yo, es solo un ámbito, ¿ya? Es la dimensión de contenido, perdón, que tiene este concepto, ¿ya? Y que puede ir efectivamente desde la fabricación total de un contenido, ¿no es cierto?, como está ahí en la parte de arriba del gráfico, fabricación de noticias, pero también a veces se difunden a modo de ironía, de humor, de sátira, cosas que no son verdad. Pero evidentemente todos sabemos que una cosa distinta es la sátira de una campaña de propaganda que busca desinformar a la gente. Y cuando uno toma en cuenta esa diferencia no está dada por el contenido sigue siendo falso, pero obviamente la intención es distinta. En un caso es hacernos divertirnos, reírnos, que es algo muy sano, ¿no es cierto?, sobre todo en una democracia, a diferencia de la fabricación de noticias, que puede ser una campaña verdadera de propaganda estratégica para defraudar a la gente. Entonces, si se fijan, la intención también importa, ¿ya? En ambos casos, un chiste que es algo falso o una campaña que también es algo falso tiene propósitos muy distintos. Entonces, también hay que tomar en cuenta la intención, y eso es lo que está también como otra dimensión, ¿cierto? Desde la campaña orquestada, así como lo que hizo Rusia, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, en la última, hasta como diversión, ¿ya? Y también hay que tomar en cuenta de que no existe un solo productor de noticias falsas, por decirlo así, sino que hay como múltiples tipos de personas, instituciones, agentes que están involucrados. Pueden ser bots, pero también pueden ser organizaciones criminales, pueden ser activistas políticos, pueden ser trolls, pueden ser los propios periodistas que, sin querer queriendo, como se dice las cosas, a veces pueden ser transmisores de desinformación, pero no con la intención de dañar, sino porque simplemente no tienen la información completa recabada. Y se hacen cargo de rumores o qué sé yo. Y todos nosotros, que es un poco lo que voy a contarles por qué. Porque digo que al final todos nosotros estamos involucrados en este problema. Entonces, si se fijan, es un asunto complejo. Entonces, no basta con decir las noticias falsas son lo que es mentira, porque en realidad, si ustedes lo ven, es mucho más complejo. Entonces, como es muy complejo, hay que hilar muy fino cuando uno quiere estudiar este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Es tratar de ponernos de acuerdo en una definición del concepto para que se entienda como todas estas sutilezas que yo hablaba recién, de una forma como más simple, ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que desinformación es la exposición, es decir, ver, estar expuesto a algo literalmente, ver un mensaje, recibir un mensaje, ver en alguna página web, qué sé yo, exponerse, pero también es creer que aquello que uno ha visto es verdad, ¿ya? Una cosa es la exposición, yo puedo ver una noticia falsa y no creer ninguna, pero igual la estoy viendo. U otras veces no me doy cuenta que estoy frente al fenómeno de desinformación porque lo tomo como algo verdadero. Entonces, por un lado es la exposición y la creencia, estas dos cosas están juntas, en algunos casos las dos presentes, en algunos casos una, en algunos casos la otra. Y es exponerse o creer en afirmaciones que no están respaldadas. Esto suena medio complejo, pero ya lo voy a explicar. Dice que no están respaldadas por las instituciones que la mayoría de la sociedad acepta lo que es evidencia. ¿Ah? Es súper difícil definir qué es lo que es verdad, ¿no es cierto? Pues entramos en un verdadero dilema filosófico. Entonces, para no tener que entrar en ese dilema filosófico que nos puede dejar dando vueltas y caer en falacias como, bueno, cada uno tiene su verdad y qué sé yo, lo que aquí se está planteando es que la sociedad, las distintas sociedades, particularmente los sistemas democráticos, a lo largo de su historia, han ido desarrollando instituciones que por A, B o C motivo, la mayoría de nosotros asume, presume, confía en que son instituciones que están encargadas de
recabar evidencia o de decretar qué es lo que es. Entonces, por ejemplo, los tribunales de justicia, a veces nos pueden gustar sus fallos, a veces no nos pueden gustar, pero es el sistema que los países democráticos en un Estado de Derecho han definido que, mira, la verdad en torno a un delito, en torno a quién es inocente o quién es culpable, no la establece cualquiera. Hay una institución llamada Tribunal de Justicia que establece lo que es la verdad judicial. Lo mismo pasa con la ciencia. Nosotros estamos acá, ¿no es cierto?, en un programa, nuestro Explora, que tiene que ver con científicos hablando. ¿Por qué los científicos hablamos? Porque el método científico es una forma de acercarse a lo que ocurre. Hay gente que no está de acuerdo, que cree que los científicos tienen muchos sesgos, y todos tenemos sesgos, pero igual eso no significa que no se puede producir una evidencia científica. Y hay todo un método, y llevamos, ¿no es cierto?, siglos estudiando este tema, de cómo se hace, y nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo, y hay un consenso científico, por ejemplo, de que el calentamiento global existe. Hay gente que no lo cree. Ustedes ven que sobre todo en países como Estados Unidos hay todo un tema politizado sobre este tema. Pero no importa, la sociedad en la mayoría ha dicho, mira, la ciencia puede producir, ¿no es cierto?, evidencia científica. Los tribunales de justicia pueden producir evidencia en torno a los ámbitos de competencia. El periodismo no es lo mismo que la ciencia, no es lo mismo que la justicia, pero también nosotros, en países democráticos, apostamos en que el periodismo, los que trabajan en periodismo se forman en universidades porque tienen que aprender una manera de recabar información. Evidentemente, un reportaje no tiene el mismo peso probablemente que un paper científico, pero ese no es el propósito. El periodismo tiene que informarnos día a día de lo que está ocurriendo. La ciencia se demora mucho más, se complementan. Pero el periodismo también tiene una función. A veces puede que no nos gusten los periodistas, no nos puede gustar un medio, pero la idea es que el periodismo cumple la función de establecer recabar evidencia sobre un montón de cosas, y nosotros le adscribimos a que eso tiene un grado de facticidad, ¿cierto?, de verdad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la desinformación es aquello que no tiene el respaldo de la mayoría de las instituciones que nosotros como sociedad no hemos establecido, no hemos puesto de acuerdo en que van a producir verdad. Entonces, es una cosa que también es discutible, ¿ya? Pero, por ejemplo, vamos a decir que las personas que creen que el coronavirus se difunde por la red 5G, que fue una noticia falsa que fue muy en boga al principio de la pandemia. ¿Por qué decimos que es una noticia falsa? Porque toda la evidencia científica indica que no existe la capacidad de una conexión entre las redes 5G y el coronavirus, el contagio por el virus que produce el coronavirus. Entonces, con eso nos basta, ¿ya? Hay gente que va a cuestionar y va a decir, me da lo mismo, no creo en lo científico, yo creo en bueno, allá usted, digamos, pero vamos a definir que eso es desinformación porque no es un tema en disputa. Hay otras cosas que no vamos a decir que es desinformación porque no hay ese consenso, ¿ya? Y mientras no haya un consenso en nuestra institución o al interior de ella, o no queda claro, no vamos a decir que esto es desinformación, ni tampoco vamos a decir que información es algo que está todavía, que no está establecido. Entonces, desinformación es aquello que va en contra de lo que... Y estas instituciones pueden cambiar el día de mañana. Y algo que era rumor, el día de mañana se podrá hacer verdad, ¿no es cierto? Pero este es un poco como una definición que usamos para más o menos zanjar de que la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira no es una cosa así dicotómica, blanco y negro, es un continuo. Y en este continuo tampoco significa caer en el extremo de, bueno, cada cosa que uno cree es verdadero y lo que no está de acuerdo conmigo no es verdadero. También hay una forma en la cual nosotros definimos, mira, esto va a ser verdad. No puede ser que nos guste o no guste, vamos a decir que esto existe, que es evidente, que es un dato, en tanto estas instituciones, ¿no es cierto?, participan. ¿Ya? Entonces, asumiendo esa definición, evidentemente, un problema que pasa es que el formato en el cual se produce la desinformación, se distribuye, el contenido que puede caer bajo esta definición de desinformación es súper variado, ¿ya? En algunos países hay verdaderos sitios web que se les denomina sitios de fake news o noticias falsas porque de verdad lo que hacen es, imitando un medio periodístico, fabrican, desde la cabeza del redactor, fabrican noticias, y muchas veces con un interés político, económico, una especie, ¿ya? En Chile, por ejemplo, no hay muchos de estos sitios, ¿ya? Pero eso no significa que
no exista el problema. ¿Por qué? Porque la desinformación en Chile se manifiesta de otras formas, ¿ya? Mucho nivel de rumor, ¿ya? Información no verificada. No es que esté establecido que algo no ha ocurrido, pero tampoco están todos los elementos para poder concluir lo contrario. Entonces, mira, estamos como en una zona gris. Bueno, eso, en vez de esperar a la verificación, se difunde por la presión de publicar o lo que sea. Entonces hay mucho de eso. Teorías conspirativas, sobre todo a partir del estallido social, se han desatado teorías conspirativas. Entonces, algunos creen que todo el estallido ocurrió por carabineros, otros dicen que todo es por cubanos y venezolanos, otros dicen que es todo por vándalos chilenos, otros dicen que son los anarquistas, está lo mismo, pero lleno de conspiraciones en torno a poder explicar un fenómeno que ha sido difícil de explicarlo, y entonces eso abunda mucho, ¿ya? Y estas conspiraciones se cuelan en WhatsApp, aparecen en tweets, aparecen incluso descritas en medios periodísticos. Se fijan, no hay un formato establecido, pero existe. O sea, hay un montón de distintas variantes y hace que el fenómeno, por lo tanto, sea muy complejo. No es tan simple decir, mira, la desinformación en Chile es esto, porque se manifiesta de múltiples formas y lo hace un problema súper complejo. Otra cosa que también ocurre, por ejemplo, se ha visto mucho el uso de imágenes verificadas, es decir, una imagen que efectivamente no es photoshopeada, sino que es tomada y ocurrió, pero se la usa para retratar otro hecho, y entonces se descontextualiza. Entonces, si uno lo analiza independientemente, esa imagen con ese mensaje, quizás el mensaje es verdadero, quizás la imagen es verdadera en sí misma, pero se ponen en conjunto y ya eso no es tan así, porque, por ejemplo, se dice, oye, no fue nadie a la marcha de tal grupo, y se toma una foto de algo que ocurrió, donde efectivamente hubo poca gente, pero que no tiene que ver con el hecho que ocurrió ayer, sino que es algo que se tomó el año pasado. Y eso es muy común en Chile, ¿no es cierto? Entonces, es desinformación, pero no porque los pedazos que constituyen ese contenido sea falso, sino porque juntando dos cosas que ocurrieron, pero que no están escritas, que no ocurrieron al mismo tiempo, se está tratando de contar que ocurrieron al mismo tiempo, y que una cosa grafica a la otra. Entonces, eso, por ejemplo, se da mucho. Y también se transmite mucha desinformación en contenido que en apariencia es sátir, por ejemplo, cuentas de Twitter que son sátiras de cosas que ocurren, la gente las interpreta muchas veces los usuarios como si fuera verdad. Entonces, por ejemplo, se confunden. Hay cuentas que imitan y que dicen en su biografía, esto es una sátira de tal medio de comunicación, ¿ya? Y usa un logo parecido, pero si uno mira con detalle, con detenimiento, uno dice, bueno, esto claramente es una parodia, ¿no es cierto? Y el sitio, la cuenta se identifica como tal. Pero lo que ocurre es que se viraliza el contenido de esta cuenta y la gente, como ve rápido, dice, oye, esto parece que es de La Tercera, o parece que es de BioBio, o parece que es de MOL, o parece que es de algún medio, y lo empieza a creer como algo verdadero, y toma algo que en su origen era una sátira, como algo, entonces, si se fijan, muy complejo, ¿ya? Se tiene múltiples manifestaciones, lo cual lo hace muy difícil poder atacarlo, como vamos a ver al final. Entonces ya, dicho toda esta parte más introductoria, les cuento ahora más concisamente las respuestas a estas preguntas que yo les hacía que guían la investigación de nosotros, ¿ya? Gran parte de esta evidencia que hemos recogido proviene de un estudio longitudinal que hicimos con un montón de colegas que están listados ahí abajo en el slide, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, como también algunas partes del trabajo que hemos hecho en el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, y que es una investigación que iniciamos en el contexto, el año pasado, el 2019, en el contexto del estallido social. Algo también estudiamos en su momento en torno a la elección presidencial de 2017, pero que sobre todo hemos continuado este año con el tema del coronavirus, ¿ya? Entonces, la gracia que tiene un estudio como longitudinal es que uno puede ir monitoreando cómo la cosa va cambiando, ¿ya? Entonces, parto primero por la magnitud del problema, cuán expuestos estamos a la desinformación y cuánto en promedio creemos en la desinformación, ¿ya? Entonces, una primera cosa que nosotros encontramos es de que el nivel de exposición y el nivel de credibilidad en las llamadas noticias falsas o en desinformación en Chile, cuando uno la compara con estudios muy similares que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, acá el volumen es mucho más grande, ¿ya? Ahí, por ejemplo, estoy mostrándoles un gráfico. Estoy comparando un estudio que se hizo en Estados Unidos. Nosotros
adoptamos la misma metodología, ¿ya? Esta metodología por encuesta y preguntar cosas que son verdad, cosas que no son tan verdad y todo lo que hay entre medio, y después ir midiendo y qué sé yo. Y lo que encontramos, no hay que ser experto en estadísticas para ver que los gráficos que representan a Chile son unas barritas mucho más grandes que las que representan a Estados Unidos. Entonces, si uno ve esto, uno diría, horror, espanto, en Chile estamos inundados de, ¿no es cierto?, fake news y la desinformación nos está hundiendo y todo. Entonces, en cierta medida sí, ¿ya? Pero la pregunta que a mí más me interesa es lo que va a venir después a continuación, que es tratar de ver, ok, una cosa es estar expuesto, pero y otra cosa, incluso es darle credibilidad a este cierto tipo de noticias falsas, pero la pregunta es si eso influye en otras cosas que sí son mucho más preocupantes. Por ejemplo, influyen en la disposición a ir a votar, por ejemplo, en el próximo plebiscito. Es el tipo de cosas que también son súper importantes de verla. Y ahí les adelanto desde la que la magnitud de la influencia es bastante menor de lo que sugeriría este primer gráfico. Pero el punto concreto es de que estamos muy expuestos, ¿ya? En Chile, y podemos discutir después las preguntas por qué, ¿ya? Algo tiene que ver mucho con el uso de redes sociales, pero estamos muy expuestos, ¿ya? Pero pese a eso, cuando uno también mide, yo no lo tengo acá en el gráfico, la exposición a información verificada, a noticias que sí ocurrieron y todo, no vivimos en un mundo de posverdad, vivimos en un mundo de verdad. La gente le asigna mucha mayor credibilidad a lo que ha ocurrido que lo que a las conspiraciones, a los rumores y todo lo que está detrás de la desinformación. Y lo comparte más y se ve más expuesto. Entonces, eso de alguna forma compensa la preocupación a veces que viendo este puro dato aislado así se genera, ¿ya? Entonces, para mostrarles como más concretamente qué tipo de cosas son las que nosotros medimos, por ejemplo, en el caso del estallido social, lo que le presentamos a este gran grupo de 1.800 usuarios, ¿no es cierto?, chilenos, de distintas edades y distinta composición, etcétera, le mostrábamos entre 14 y 15 como titulares de noticias, ¿ya? Algunos, insisto, eran verdaderos, otros, como los que están acá, caen bajo la definición de desinformación que yo les mostraba antes, son rumores, algunos son conspiraciones y otros son derechamente fabricaciones de noticias. Y también medíamos otras cosas para corregir por la probabilidad de que la gente simplemente dice cualquier cosa en una encuesta. Entonces hay formas también de mecanismos de control. Pero aquí lo que estoy mostrando es cuánto el porcentaje de la gente que nosotros encuestamos en el primer momento, esto fue en noviembre del año pasado, justo ocurrió el estallido, y obviamente las noticias que preguntamos tenían que ver con un montón de desinformación que ocurría en la época del estallido. Y si se fijan, hay un patrón bien diverso. 44% de la muestra de nosotros, por ejemplo, vio y cree, o sea, está convencido de que es verdad, ese video que se distribuyó donde aparecía un grupo de carabineros juntándose en la noche a algo y que se transmitió como que estaban aspirando cocaína. Otros dijeron que Carabineros dijo que se estaban poniendo mentolatum por las lacrimógenas. Nunca se estableció cuál es la verdad, pero si no hay una verdad, eso cae bajo el terreno de conjetura, rumor, no quedó establecido, desinformación. Bueno, casi la mitad de la muestra, uno podría decir un poquito menos, está convencido de que eso sí es así, que la interpretación es que estaban jalando cocaína. ¿Ya? Pero, por ejemplo, otras cosas que nosotros medimos, por ejemplo, se ordenó la desactivación de antenas móviles, lo que podría haber dejado a la ciudadanía sin acceso a redes sociales, sin acceso a internet. Esto fue una cosa que apareció, muy poca gente la vio y mucho menos poca gente la creyó. Entonces, promediando todo esto, claro, uno ve un nivel alto de exposición, pero digo que es bastante heterogénea esta cosa, ¿ya? Y después nosotros a esta misma gente, varios meses después, ya en la mitad de la pandemia, les preguntamos de nuevo, con la misma metodología, pero exposición a desinformación en torno a la pandemia. Y si se fijan, de nuevo, una gran variabilidad, ¿ya? Afortunadamente, muy poca gente le llegó un rumor que fue a nivel mundial, esto de que las redes 5G propagan el virus, ¿ya? Y por lo tanto, como llegó muy poca gente lo cree, ya casi en el margen de error de la encuesta. Sin embargo, un tercio de los que nosotros de esta muestra está convencida de que el virus fue creado artificialmente y planificado su distribución por un laboratorio, ¿ya?
Algunos creen que era un laboratorio en China, otros dicen que era un laboratorio en Estados Unidos, otros dicen que era un laboratorio en Alemania, cada uno según su sesgo, pero en el fondo aquí lo que creen es que está convencido de que el coronavirus es artificial, a pesar de que hay un montón de evidencia. La última apareció un paper en Science donde demostraba de que es prácticamente imposible que el virus hubiera sido generado artificialmente por las características del virus. Para generar un virus artificial se pegotean varios virus existentes y existen y eso deja un rastro, ¿ya? Bueno, cuando se analiza el virus en detalle no hay ningún rastro y queda clarísimo que es consistente con una cepa, un virus, digamos, que no fue manufacturado en un laboratorio. Sin embargo, 30% de la gente o más que nosotros encuestamos está convencida que no es así, ¿ya? Entonces, la pregunta que uno se hace es, ok, hay exposición, hay credibilidad, en algunos casos bastante alta, en otros casos medio bajo, pero esto es, por ejemplo, el tema de fondo, es cuánto impacta esto de ver y de creer en otras conductas, en otras actitudes, ¿ya? Entonces, a nivel mundial, una de las cosas que se ha ido encontrando con la investigación es que obviamente el gran riesgo y el gran efecto que tiene la desinformación es que cumple su función, desinforma. La desinformación, cuando uno la ve, y obviamente cuando uno la cree, ya se produjo el efecto, es que la gente está mal informada, ¿ya? Cree que pasó algo que no pasó, ¿ya? Y eso obviamente desde un punto de vista, por ejemplo, democrático, es súper riesgoso, porque hace que las personas puedan, por ejemplo, elegir preferencias, votar en contra de lo que les conviene, porque están basando su decisión en algo que no es tal. Esto también puede ocurrir en un contexto, por ejemplo, sanitario. Ustedes habrán visto de que el señor Trump le recomendó en un minuto a los estadounidenses inyectarse cloroquina, digamos, en las venas. Él ahora dice que era una ironía. Y uno dice como, por favor, digamos, en un contexto como la pandemia no hay espacio para ironía. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Gente que se ha muerto porque estaba convencida de que lo que decía el señor Trump es verdad. Entonces, bueno, ese es como el caso más extremo. Pero también tiene otros efectos súper perniciosos. Por ejemplo, empieza a aumentar la desconfianza en las instituciones y en todos nosotros. Empezamos a hacernos... Como sabemos de que hay mucha desinformación, y el problema cuando uno cree que algo que no es que hay otra gente que sí va a creer lo que es, y entonces nos es más difícil ponernos de acuerdo. Cuando no nos ponemos de acuerdo, uno de los problemas que hay es que desconfiamos más. No, esta gente piensa distinto, estos están convencidos de algo que no es. Entonces, este círculo es como un círculo vicioso, por una parte, y también acarrea problemas de conflictividad, porque obviamente es más difícil ponerse de acuerdo, y si no es más difícil ponerse de acuerdo, cómo saco adelante cosas, como, por ejemplo, en el Congreso, cómo se ponen de acuerdo los distintos partidos o facciones. Entonces, eso eventualmente genera problemas de gobernabilidad. Y yo siempre digo, piensen lo que está pasando en este minuto en Estados Unidos, ya que es como un caso extremo de polarización política, de un Congreso totalmente paralizado y donde hay dos facciones políticas que casi prácticamente, con el presidente que tienen, viven en mundos paralelos, ¿ya? Unos creen que el calentamiento global simplemente no existe y no hacen nada, cuando el otro 99%, al igual que el resto del mundo y la comunidad científica, sabe que el calentamiento global no solamente está ocurriendo, sino que además es producido por el ser humano. Bueno, entonces, están toda esta serie de problemas, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado en Chile? ¿Ya? Y con esto voy a ir empezando a cerrar. Hemos encontrado, por ejemplo, con nuestros estudios, de que efectivamente acá sí se está manifestando este problema que se ha encontrado en otras partes, que es el tema de la confianza. La gente que está más expuesta a desinformación va expresando menos confianza en las instituciones como el gobierno, pero no solamente en el gobierno, porque uno puede decir, bueno, ahí hay un tema de identidad política, pero también en los tribunales de justicia, también en los medios profesionales, los medios informativos, castiga más, ¿no es cierto?, a las autoridades, y insisto, estos como efectos que hemos encontrado, nosotros lo hemos sometido a un montón de pruebas estadísticas y otras cosas más para tratar de aislar de que es por exponerse a desinformación y no porque hay otras cosas detrás, por ejemplo, diferencias en educación o diferencias políticas que explican esto. Esto es como, son hallazgos que hemos encontrado, aún tomando en cuenta todas las razones por las cuales una persona puede apoyar o estar en contra del gobierno. La desinformación, si uno está expuesto,
tomando esas otras cosas en consideración, aumenta un poquito más esa desconfianza, ¿ya? También hemos encontrado, por ejemplo, una cosa bien paradójica, que es que la gente que está más desinformada tiende a coincidir que también es la gente que está más movilizada, ya sea que participa más en manifestaciones, pero también le interesa más la política, está más dispuesta, por ejemplo, a votar, y no solamente de un sector político, sino de distintos sectores políticos, ¿ya? Y también lo que hemos encontrado es de que pese a que estos llamados efectos existen, tampoco crean de que son una cosa así muy, muy grande, son bastante leves. Por ejemplo, la probabilidad de alguien desinformado versus alguien informado de participar más es estadísticamente significativa, como decimos los científicos, pero ese efecto en términos porcentuales va entre un 5 y un 10% más o menos en promedio. O sea, es poquito, ¿ya? Ahora, siempre uno puede discutir si 5 o 10% es poco realmente o no. Si 5% más de la gente en Chile votara, probablemente los resultados de una elección que son reñidas, por ejemplo, pueden decirse para un lado o para otro. Pero lo que quiero decir es que, en términos absolutos al menos, hemos encontrado estas cosas, pero tampoco son grandes en términos absolutos, ¿ya? Y finalmente, ¿quiénes son estas personas que manifiestan estos efectos? En el fondo, ¿quiénes son las víctimas? Y esto ha sido súper entretenido, o sea, preocupante los resultados, pero entretenido, digo, desde el punto de vista como científico, darse cuenta que es súper complejo porque es muy heterogéneo. Dependiendo del tema que uno está preguntando, va variando el tipo de gente que está más expuesta a desinformación y que más está dispuesta a creer que eso es verdadero. Por ejemplo, en el estallido social, nosotros encontramos que los más desinformados eran los encuestados más jóvenes que se autoidentificaban con la izquierda política y que usaban principalmente como canal de comunicación las redes sociales. Esto se revirtió completamente en el contexto de la pandemia. Estamos, ojo que aquí les estoy diciendo que la comparación estallido social-pandemia es con el mismo grupo de gente. Nosotros no encuestamos a dos grupos distintos. Es el mismo grupo de gente que lo hemos ido siguiendo, lo cual hace que la comparación sea aún más brutal, porque en la pandemia, en cambio, encontramos de que, al contrario, no son los jóvenes, son los mayores, los más desinformados en torno a la pandemia. Tampoco tienen que ver con la gente izquierda, al contrario, la gente que es más de derecha. Y sorprendentemente, la gente que más usa los medios tradicionales. O sea, es como el espejo reverso. Entonces, ustedes me preguntan, ¿son los viejos o los jóvenes? ¿Son la gente de izquierda o derecha? ¿Son los que usan redes sociales? Todos pueden estar más o menos desinformados, dependiendo de la temática y dependiendo del contexto. Por eso yo digo lo que les decía al principio, de que todos nosotros, potencialmente jóvenes, viejos, grandes, chicos, ¿verdad?, eventualmente podemos caer en la desinformación. Y entonces, dicho todo esto, ¿qué podemos hacer? Pucha, aquí hay un par de consejos como para cada uno de nosotros, pero también quiero decir de que hay que reconocer que este problema es súper estructural, es como un problema muy difícil, ¿no? No es solo un tema de que cada uno de nosotros es culpable, sino que aquí las plataformas, los gobiernos, un montón de actores. ¿Pero qué podemos hacer nosotros en concreto? Cuando nos llegue algo que no es verdadero o que tenemos dudas, no sentamos urgidos por tener que compartirlo automáticamente. A ver, cotejemos fuentes, veamos si esto es verdadero o no. También, ¿cuánto de lo que nosotros transmitimos lo hacemos porque está de acuerdo con nosotros y no porque necesariamente es verdad? En el estallido social, por ejemplo, gran cantidad de fake news hubo de tanto los que estaban a favor de las manifestaciones como los que estaban a favor del gobierno en contra de las manifestaciones, ¿ya? Ahí son sesgos. ¿Y por qué se produce? Porque hay sesgos políticos. Entonces, difundo aquello con lo cual yo estoy de acuerdo, pero no sé si es verdad o no, y no difundo aquello con lo cual no estoy de acuerdo, no sabiendo si es verdad o no. Y aquí lo que yo estoy diciendo es, en la medida que uno es consciente de estos sesgos, es más fácil poder hacer una verificación y no ser parte del problema. También, no tener miedo a corregir a otros. Cuando alguien dice algo que sabemos que no es verdad, o que tenemos una información contradictoria, incluso la duda, no hay que quedarse callado. Funciona súper bien en general, a pesar de que está el riesgo de que uno entre en peleas, pero en general está demostrado, se han hecho un montón de experimentos y cosas en otras partes también, que demuestran de que el castigo social es un buen antídoto para frenar el problema, ¿ya? Me toca mucho, por ejemplo, a veces que en los más diversos grupos que uno tiene en WhatsApp, ya sea familiares, amigos, qué sé yo, compañeros de curso, compañeros de trabajo, etcétera, hay gente que es más proclive a compartir todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Y que no es tan verdad. Y funciona mucho cuando uno dice, oye, ¿cuál es la fuente de esto? Ojo, esto no es tan así. Y ahí automáticamente la gente dice, ah, sí, tienes razón. No hay que dejar pasar colado esta cosa. Y
Pero también, digo, hay que comprender de que este es un fenómeno que está siempre en evolución. Entonces, no vamos a solucionar el problema de la desinformación, así como una solución final. No se va a encontrar. Se requiere una aproximación cultural donde todos nosotros, los científicos, los gobiernos, las empresas tecnológicas, los que hacen los propios algoritmos y las plataformas, los medios de comunicación, los periodistas, la sociedad civil, todo, en el fondo todos somos parte de la solución, ¿ya? Y la única forma de poder hacer esto es que hay que investigar más y hay que llevarle el pulso a esta cuestión de la desinformación, porque digo, todo va mutando, ¿ya? Bueno, eso es, pues muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Sebastián, por tu entretenida charla. Tenemos un montón de preguntas, todos tenemos muchas dudas al respecto, yo inclusive también tengo algunas mías. Bueno, primero que nada, tenemos una pregunta del público que dice, por ejemplo, que dijiste a veces que la desinformación la retransmiten los medios tradicionales. ¿Qué rol jugarían entonces las redes sociales en la circulación de las noticias falsas? ¿Cuál es la importancia de las redes sociales? Creo que ya... Uy, tiene el micrófono... Perdón, ahí está, ahí está. Ahí está. No, como yo les mostraba, varía, fíjense, porque evidentemente no es coincidencia que en los últimos 4 o 5 años nos hayamos preocupado del tema de la desinformación, ¿ya? Muchos han dicho, oye, pero la desinformación siempre ha existido, desde que el ser humano es humano, digamos, existe la mentira y qué sé yo. Pero ¿por qué ahora estamos preocupados de este tema? Evidentemente porque han pasado cosas, y una de esas que es muy evidente es que gran parte de la difusión de desinformación transcurre a través de medios digitales y de las redes sociales, donde no hay un editor, sino que cada uno puede, digamos, son libres, cada persona puede escribir y hacer lo que se le dé la gana. Entonces, evidentemente, un gran como canal de transmisión, de circulación y de exposición a las noticias falsas, a la desinformación, son las redes sociales. Pero fíjense que nosotros nos ha pasado que estudiando el asunto en Chile particularmente, reconociendo que las redes sociales juegan un rol importante, como que no son el principal rol, mucho más importante han tenido características de los usuarios, y también hemos encontrado de que mucha de la gente que cae en la desinformación no solamente se informa por redes sociales, sino que también se informa mucho por medios tradicionales, como que se informa de todo. Entonces, evidentemente yo lo que quiero decir es que las redes sociales son parte del problema, y por eso lo decía al final, pero tampoco crean ustedes de que todo el problema son las redes sociales, ¿ya? Y crecientemente una de las cosas que lamentablemente, no solo acá en Chile, sino que en el mundo en general se ha ido encontrando, es que incluso los medios profesionales, los medios tradicionales, se han ido convirtiendo también lamentablemente, por una parte, en el buen sentido, han atacado el problema, creando, por ejemplo, ejercicios de fact-checking, no sé si han escuchado el periodismo de fact-checking o verificación, pero también se han hecho, lamentablemente, por la presión de salir con la información, en este círculo de publico y luego verifico. Siempre el periodismo fue como al revés, ¿no? Verifico y luego publico, pero se han hecho, entonces hay un montón de gente que se ha enterado de cosas falsas, no por redes sociales, sino porque la vio, porque apareció en la televisión, en un matinal, apareció en un... Entonces, también ahí, digo, hay un rol de los medios tradicionales. Así que nada, digo, las redes sociales son parte del problema, pero no crean ustedes que son lo único y que los medios tradicionales están salvados del problema y que por lo tanto todo el problema se reduce a un asunto digital de red social, porque no es así. Oye, ¿y existe alguna forma en que podamos determinar cuándo es una fake news o cuándo no lo es? Por ejemplo, en casos como que son un poco más difíciles de determinar, como el caso que tú exponías, como el ejemplo de los carabineros que sí, o estaban consumiendo cocaína o se estaban poniendo mentolato. ¿Existe alguna forma en que podemos saber cuál es la verdad real? Mira, o sea, siempre hay formas, ¿no? Pero esas formas son no muy distintas de las que ya conocemos. Por ejemplo, la única forma de poder saber y establecer una verdad, por ejemplo, en torno a ese caso, es que hubiera habido una investigación independiente que la gente le cree y dice, mira, esta investigación se hizo y se estableció de que efectivamente se hizo o no. O el periodismo lo podría haber hecho, o los propios justicia, o el ministerio, o lo que fuere. Probablemente eso no va a ocurrir y por lo tanto eso va a quedar eternamente en un rumor o una cosa que no sabemos muy bien y hay que convivir con esto inexplicable.
el drama es que uno quisiera poder definir para todas las cosas un criterio, decir, mira, aquí, así se puede hacer, pero gran parte de lo que, del poder persuasivo que tiene la desinformación es que muchas veces nos da una explicación para algo que no tenemos una explicación. Entonces, usamos la desinformación para explicar. Entonces, mira, ¿cuál sería lo lógico frente a ese video? Lo lógico sería que todos nosotros dijéramos, no lo sabemos. No te puedo decir que no estaban jalando cocaína, pero tampoco te puedo decir que estaban usando mentolato, porque la verdad es que si uno hace el súmito, no puedo. Y convivir con eso, que es como una ambigüedad, sería lo adecuado. No tenemos, es como cuando los científicos dicen, no hay evidencia para una u otra cosa, está indeterminado, hay que seguir haciendo más estudios. El problema que hay es que todos nosotros, el ser humano, le cuesta mucho convivir con eso. Y entonces, como nos cuesta convivir y necesitamos explicaciones, la desinformación cumple y nos llena un pequeño vacío y nos dice, mira, aquí lo que pasó fue esto o lo otro. Piensen ustedes que se podrían hacer 90.000 estudios demostrando que el virus del coronavirus no es artificial. Pero nos cuesta tanto entender lo que está pasando, porque es tan anormal la pandemia, es tan anormal que en el siglo XXI, 2019, estemos pasando algo que se le veía en los libros de historia como la peste bubónica, o por último en el 1918 con la influenza, ¿no es cierto?, del 18, de 1918, que en el fondo no va a haber ningún estudio que convenza a esa persona que dice, no, si esta cuestión esto fue inventado en un laboratorio. Porque esa explicación la hace sentir mejor, le calma la ansiedad, vive con una explicación que entonces, el problema está en que muchas cosas no tienen cómo determinarse qué son. Y durante el tiempo que no se determine, la desinformación es como que la usamos como una información. No sé si me explico. Y eso lo hace súper peligroso. ¿Yo qué es lo que diría para terminar? Que por un lado, tenemos que aprender a convivir más con esta incertidumbre, y nos cuesta mucho, pero por otro lado, sí debiéramos exigir como ciudadanos de que las instituciones que la sociedad ha creado, como el periodismo, como la justicia, como la ciencia, como todas las demás, hagan la pega. Y algunas la hacen bien y otras no la están haciendo. Y entonces ahí es donde uno se puede poner más exigente y decir, haz la pega. Y esa también es una forma de poder como resolver un poco el problema. Pero la solución definitiva, mira, si yo la tuviera, no estaría en este seminario, estaría probablemente siendo millonario, siendo consultor en el mundo. Oye, mira, aquí tenemos una pregunta de Mariana Rodríguez Donoso en cuanto a temas políticos. ¿Cuáles son los medios principales para informarnos sobre temas políticos? ¿Existe algún medio que esté más establecido? Es que mira, la política es un tema súper sensible porque a diferencia de otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de la salud es más fácil ponerse de acuerdo en qué es lo que es verdad, qué es lo que es un buen medio o no, porque existe el método científico que apoya. Entonces, el método científico es una gran herramienta para poder definir. Entonces, por ejemplo, en temas como el medio ambiente, temas como el calentamiento global, temas como lo que está pasando con el coronavirus, qué sé yo, es más fácil poder determinar, mira, este tipo de publicación, este tipo de medios, qué sé yo. Pero con la política particularmente es muy difícil porque la política, si ustedes lo piensan, obviamente tiene que ver también con lo factual, con lo real, con lo verdadero, pero también la política tiene que ver con opciones ideológicas que no son unas más verdaderas que otras, son también opiniones y preferencias que son súper válidas. La democracia, de hecho, vive de que hay diversidad de preferencias. La democracia no es un sistema para que cada uno determine su verdad en la vida de todos los ámbitos. ¿Ya? Por algo eso no existe, por algo nosotros decimos existe la verdad judicial. Nosotros decimos en una democracia solo hay una institución, la justicia, la que puede decir, digamos, si algo es delito o no. Nosotros podemos decir lo que queramos, digamos, pero para irte a la cárcel, nadie se puede ocurrir hacerlo. Pero con la política eso no funciona, porque la política depende mucho de las preferencias que tiene cada uno. Entonces, y esas preferencias tienen que respetarse a pesar de que puede estar en la antípoda de lo que nosotros pensamos. Y también es súper legítimo que existan medios de comunicación que, en el fondo, tomen también una línea editorial más a favor o más cercana a una posición política que otras. A quienes comparten esa posición política, ese medio de comunicación les va a parecer mucho mejor, porque van a decir, me representa y me da a interpretar lo político según lo que yo también creo. No significa que ese medio está mintiendo, sino que la interpretación, la voz, las fuentes que va a usar, van a ser más de un sector que otro sector, y eso está bien.
Así como hay otros medios que van a definirse como no, nosotros no tenemos una línea política clara, nosotros vamos a tratar de ser ecuánimes. Pero ¿quién determina también esa ecuanimidad? Voy a poner un ejemplo súper concreto, porque yo trabajé 6 años en el Mercurio, y todo el mundo podrá decir, el Mercurio es un medio de derecha. Miren, es difícil decirlo. Por una parte, sí, la línea editorial históricamente es conservadora, qué sé yo, pero ¿quiere decir eso que todos los periodistas que trabajan en ese medio están como con una pistola en la cabeza, escribiendo para el dueño y favoreciendo todo el día? No. Y por lo tanto, ¿quiere decir entonces que eh, porque tiene una línea editorial de una forma, todo lo que produce solo representa? No, de hecho, si ustedes lo ven, hay un montón de veces donde el contenido interior como que desafía el editorial. Bueno, es mucho más complejo. Entonces, yo no voy a decir qué medio cubre mejor o no, porque particularmente en el tema político es más difícil. Lo que sí yo podría decir es que todavía en Chile tenemos pocos medios que sean verdaderas máquinas de fabricación de noticias políticas. En Estados Unidos, por ejemplo, existen muchas. Una de los que se ha hecho muy famoso es uno que se llama Breitbart News, que es un medio súper conservador, pero que fabrica literalmente, o sea, no reportea nada. Acá en Chile, no es que no haya algo por ahí, no les voy a dar el mérito a esos medios de decir quiénes son, pero muy poco. Entonces yo diría, lo que ustedes tienen que exigir como usuarios es tratar de buscar medios que en general no se equivoquen en lo factual, que digan que aquello que no saben no lo den como un hecho, y que uno sea un usuario crítico y uno consuma diversos medios. Uno no puede descansar en uno tiene que tener una paleta de cosas. Eso es súper importante. Oye, y de acuerdo a lo que tú estás diciendo ahora, esto, bueno, nosotros creemos más en lo que va de acuerdo a lo que nosotros creemos, o las noticias nos forman nuestras creencias. Claro, mira, funciona de lado y lado. Por una parte, esto funciona de las dos formas. Por un lado, nosotros tendemos a asignarle más credibilidad y tendemos a seleccionar, ver más aquel contenido que está de acuerdo con nuestras creencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien que es vegano, por ejemplo, es evidente que va a tender a seguir cuentas de Instagram y de Facebook y contenido que tiene que ver con el veganismo, porque es obvio, tiene una preferencia y esa preferencia guía su decisión de por qué ve contenido vegano en vez de ver un programa de asados en Netflix, ¿ya? O sea, hay un proceso de selección. Uno tiene como, en general, los usuarios la capacidad de poder decidir y ir a buscar el contenido que está de acuerdo. Pero tampoco eso quiere decir de que lo que vemos no tiene un impacto en nosotros en cambiarnos también. Primero que todo, porque no podemos elegir siempre. O sea, imagínense lo agotador que sería que todos los días yo me levanto en la mañana y digo, ¿qué voy a ver en mi teléfono? Y voy a buscar. No, uno a veces tiene hábitos y uno dice, a ver, veo este tipo de medios, qué sé yo, este tipo de cuentas, me prendo y veo Facebook y WhatsApp, y como que tengo un hábito todos los días, prendo y todo, y voy viendo a ver qué me dice la cuestión. Ahí no hay una selección, ahí lo que hay es dejarse influenciar de alguna forma, estar un poco más abierto a, y también ocurre. Entonces, por ejemplo, si a mí me empieza a llegar por WhatsApp por 3, 4, 5, 6 grupos distintos de que están quemando la moneda, no quiere decir eso que yo voy a salir corriendo, hoy están quemando la moneda, pero aumenta la probabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que la información me llegó de personas con las cuales yo normalmente confío más. Pero, entonces ahí hay un espacio para yo creer, po, y de repente piso el palito. Y digo, oye, si me lo dice él, tiene que ser verdad. Entonces yo en vez de irme a verificar, viendo si la información, porque si se está quemando la moneda, probablemente aparece en cualquier medio, portal periodístico, voy a llegar y lo distribuyo. Y ahí me dejé influenciar, porque en el fondo confié en mi amigo. Entonces ahí hay un ejercicio de donde lo que yo vi puede ser que esté de acuerdo no con lo que yo pienso, no, pero me influenció por quién llegó. Entonces la cuestión funciona por los dos lados y por eso se producen muchos círculos viciosos. Como que uno va cayendo y hay que ser consciente de combatir esos círculos, como esas cámaras de eco. Oye, aquí Mario nos pregunta, ¿cuál es la principal causa de que las personas deciden creer en las noticias falsas, incluso si rayan en lo ridículo? Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de los terraplanistas, de que la Tierra es plana. Claro, mira, un tema súper importante y muy buena pregunta es que me permite aclarar que hay desinformaciones y hay desinformaciones. Yo creo que en general todo lo que hemos estado hablando son desinformaciones que tienen que ver con un ámbito
donde es genuinamente peligroso que la gente crea esta desinformación. Y por eso, generalmente, los asuntos políticos, los asuntos sanitarios y ese tipo de temas son desinformaciones que nos importan porque pueden tener riesgos. Si yo le creo a Trump, me inyecto cosas y me puedo morir. Si yo creo en algo que no ocurrió, puedo terminar votando en una elección por algo. Pero también hay un montón de desinformación sobre asuntos que en realidad uno tiene que preguntarse, como dice Mario, son ridículos. Y incluso yo me pregunto si vale la pena atacarlas o no. Hay un montón de gente que os dice ser terraplanista, más de lo que uno creería, ¿ya? Pero yo no siento que haya que hacer una campaña mundial para atacar el terraplanismo, porque ¿qué daño produce el terraplanismo? O sea, aparte de quedar la persona probablemente como ridícula frente a todo el mundo, pero si ustedes lo piensan societalmente, no hay un riesgo así como de contra la vida, contra la democracia, alguien que quiera terraplanista. Probablemente indirectamente daña la confianza en los científicos, podría decir, porque la ciencia tiene un consenso, digamos, hace muchos siglos de que la Tierra es redonda. Pero sí, ahora, yo siempre creo que esos casos más extremos no son muy distintos. O sea, las razones por qué alguien puede creer que la Tierra es plana es como las razones también por qué la gente comparte memes, por qué también la gente crea contenido en redes sociales. Muchas veces lo hacemos porque queremos generar una reacción en otro, porque queremos ser divertidos, porque queremos generar ruido, porque queremos mostrar que algo nos identifica. Y entonces alguien que es terraplanista está como invitando el que haya una reacción en otro, ¿no? Y por lo tanto hay que entenderlo así. Lamentablemente, lo verdadero o lo falso para muchas personas no es lo que determina qué voy a compartir con otros, sino que lo que determina qué voy a compartir con otros es si me representa o no me representa, como ya hablamos, pero también si provoca una reacción en otro. Entonces yo digo, compartir un meme, uno ¿por qué comparte meme? Porque quiere provocar humor, porque quiere reírse. Bueno, a veces también el terraplanismo y cualquier desinformación cumple esa función, que es súper triste que lo haga, pero entonces, ahora, como insisto, no hay una razón especial de creer las cosas ridículas. Muchas veces tiene que ver con otras motivaciones que tienen los usuarios y donde la noticia falsa, lo de la desinformación, cumple esta función de provocar, de ser, etc. Oye, y una pregunta que sale acá, ¿por qué Chile está más expuesto? Igual llama la atención que estemos más expuestos incluso que Estados Unidos, donde sabemos que tienen un presidente que se deja llevar mucho por las fake news. Entonces, Sí. ¿por qué Chile en este minuto está más expuesto? Mira, yo creo que esto es una pregunta que nos hemos hecho varios, y todavía yo diría que estamos a nivel de hipótesis más que todavía como de evidencia. Yo creo que todo lo que yo mostré ahí, todo este trabajo que hemos estado haciendo mancomunado en la Católica y en el Instituto Milenio, es como tratando de entender este fenómeno, pero esa es la pregunta de cajón. A ver, como ahora que tenemos este dato, ¿por qué ocurre esto? Entonces, ¿hay alguna hipótesis? Una de esas, por ejemplo, es que es consecuencia de un declive que viene hace muchos años, mucho antes de las redes sociales, de desconfianza en todo tipo de instituciones que nosotros teníamos, que eran como estas productoras de evidencia. Hace muchos años que la confianza en las instituciones como el Estado, eh, eh, las instituciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y todo, venía en franco, ¿no es cierto?, caída, ¿ya? Y cuando tú empiezas a no confiar en nadie, y Chile es un caso bien paradigmático, Chile es de los países, por ejemplo, que tiene récord mundial de desconfianza en otras personas, y que eso siempre ha sido un puzzle para mucha gente. Pero bueno, podemos discutir por qué hay desconfianza, pero el hecho concreto es que hace mucho tiempo que se larvaba esta gran desconfianza. Y entonces no es casual, pues no es casual. Y cuando tú no confías en los que principalmente producen información, porque aquí uno no puede hablar de que sí, como todo lo que hacen los periodistas de información y todo lo que hace, no, lo principalmente, ¿no? Uno puede decir los políticos mienten, sí, pero ahí a decir todos los políticos todo el día, todo el santo día lo que hacen mentir, ya a eso me refiero con, entonces, principalmente producen información. Si uno confía muy poco en estos grandes productores de información, no es casual entonces que estemos abiertos a creer, como decía la asesora de Trump, verdades alternativas o hechos alternativos. ¿Ya? Esa es una cosa. La otra hipótesis es que en momentos de incertidumbre,
se aumenta el consumo y la credibilidad de desinformación, ¿ya? Y Chile lo tuvo muy claramente para el estallido. Si el estallido social algo hizo, fue aumentar la incertidumbre, no solo económica, sino política, social, y para todos nosotros en el día a día, digamos. Los que se manifiestan incertidumbre de si te van a pegar un balazo en el ojo, los que no se manifiestan incertidumbre de si viene, digamos, la invasión extranjera y estallido, no sé, o sea, da lo mismo quiénes, todos el mundo vive incertidumbre. Y la pandemia, ¿para qué decir? Pues como ya pegarle un rematado 2 veces, digamos, porque ya está ahí y ya la pandemia desató todo tipo de incertidumbre. Entonces, cuando aumenta la incertidumbre de qué va a pasar y no sabemos, esa ansiedad también está muy asociado a estar más dispuesto a, como una manera de reducir esa incertidumbre, de creer en cosas que me da. Por ejemplo, el ejemplo que daba, la razón por la cual mucha gente cree que el virus está manufacturado es múltiple. Una muy importante es porque nos cuesta mucho aceptar de que estamos liquidados a nivel mundial por un pinche virus, ¿te fijáis? Estamos liquidados. Y nos cuesta mucho aceptarlo, de cómo puede ser que la medicina... Entonces, esa incertidumbre la satisfacemos diciendo, no, mira, esto es muy simple. Pon tu país de, digamos, adversario de preferencia, China, Estados Unidos, lo decir, ellos crearon el cuestión. Y con eso me satisface esa incertidumbre y digo, ya, vivo con eso, prefiero creer. Entonces, en el momento de incertidumbre aumenta. Entonces, Chile tiene como la conjunción perfecta, porque tenéis crisis total de la confianza, incertidumbre total, primero político, social, económica, y para qué decir después el estallido. Entonces, no, para mí, en ese sentido, esas dos hipótesis son como entendibles de que esa tormenta perfecta la estamos viendo acá y puede ser una razón. Pero quizás hay otras que no hemos encontrado y yo creo que ese es el gran desafío para todos nosotros, tratar de pensar hasta qué punto... pero una que yo creo que no es tan, con esto termino, que no es tan así, es como se dice, no, lo que pasa es que en Chile las redes sociales son muy importantes. No, o sea, en Argentina son tanto más importantes que en Chile, en México y en Estados Unidos mucho más, y no por eso el problema lo tenemos menos o más acá, ¿cachai? Y ahí es cuando yo decía que las redes sociales son parte del problema, pero no crean ustedes que porque usamos redes sociales es la gran causante de este problema. Oye, estamos ya en el tiempo, igual quedaron algunas preguntas ahí en el tintero, pero sería interesante que nos pudieras dar un mensaje de cómo podemos manejarnos en nuestro público, de tratar de averiguar o algún mensaje para nuestro público si va a para que crea o no crea o sea más crítico, no sé. ¿Tú Mira, podrías? yo siempre digo 3 cosas que todas las personas que tenemos un aparato como este, como el teléfono, y que lo usamos para comunicarnos y con otros y para informarnos, podemos hacer. La primera que todo es un cambio de actitud. ¿En qué sentido? No porque algo que nos llega, que nos parece interesante, relevante, porque nos identifica, porque nos gusta, que nos provoca una reacción, no porque algo un contenido nos provoca una reacción, tenemos que llegar y compartirlo con el resto. Eso es lo primero. Gran parte de la difusión de información transcurre no porque la gente cree que algo es verdad o mentira, sino porque le provoca una reacción emocional, otro tipo, tan fuerte que siente la necesidad imperiosa de compartirlo con otro. Oye, mira, me dicen que, y llego y lo comparto. Y eso tiene como una satisfacción a corto plazo. Pero yo digo, hay que cambiar esa actitud. Y cuando nos llega algo que nos provoca una reacción muy fuerte o algo de ese tipo, yo diría, úsenlo eso como un indicador de que, atentos, esta cosa hay que no llegar y compartirla, sino hacer el ejercicio. A ver, ¿quién lo mandó? ¿De dónde viene? ¿Aparece en otros lados? Porque si es tan llamativo, seguro que va a aparecer en otras partes. O preguntarle a la fuente, oye, ¿de dónde subiste esta cuestión? Pero a eso me refiero con una actitud reflexiva. Eso es como lo primero. Lo segundo, súper importante, tratar de ir más allá de las redes sociales para informarse de aquellos asuntos donde existen otros medios que pueden informarte mejor. Es decir, si uno cree que Twitter va a ser un gran medio de información sobre política, yo les diría, mira, Twitter es súper entretenido, pero de verdad los que están reporteando de lo que está ocurriendo en el Congreso, la información sobre política y otro, está en un montón de otros lugares. Está en los partidos políticos, está en los medios de comunicación periodísticos que tienen secciones de política, está en un montón de partes. Entonces, ahí yo digo, segundo, diversidad de fuentes. No usar solo aquello que tengo acceso así como por hábito. No, si yo no veo nunca las noticias, porque total, si algo importante pasa, me lo van a contar en Facebook. Eso no es así, ¿ya? Hay que ampliar un poco en ese sentido la mirada.
Y lo tercero, que es súper importante que también nosotros podemos hacer, es este ejercicio de aumentar la sanción social a quienes ya hemos identificado que una y otra vez caen en las noticias falsas. Muchas veces son personas bien intencionadas, ¿ya? Muchos de ustedes se identificarán con el caso que uno puede tener de este familiar, porque siempre es un pariente normalmente, que uno tiene en WhatsApp, que toda cosa que aparece o rumor lo transmite y lo transmite y lo transmite. El problema de esa persona, si nadie le responde nada, o al contrario, solo le responden los que lo aplauden, va a seguir haciéndolo. Pero hay que aumentar la sociedad de no tener miedo de decir, oye, de verdad, sé que ya lleváis como 3 o 4, o esto, sé que esto no es verdad, esto no es así. Nos da lata porque no queremos entrar en un argumento, se puede hacer de manera privada, no sé. Pero aumentar, o sea, sentirse, empoderar a las personas a que uno puede, y sobre todo cuando uno es un par, hacer ese ejercicio. Y uno dice, no, si no vale la pena. Créanme que vale la pena. Está demostrado una y otra vez que cuando las correcciones vienen de personas con las cuales nosotros tenemos un vínculo social, a diferencia de un medio de comunicación con el cual es impersonal, la gente corrige y deja de hacerlo. Incluso puede como, mira, yo creía, porque todo mi círculo me dijo esto, pero tienes razón, que quizás el virus no se propaga de esta forma, sino que, ¿se fijan? Entonces, eso es súper importante también, como aumentar la sanción social. Esas 3 cosas, no se requiere tener un doctorado, ni ir a la universidad, ni tener aparatos tecnológicos caros para poder hacer esas conductas. Y de verdad, si uno hiciera eso, no se acaba el problema, pero se reduciría mucho más de lo que está ocurriendo actualmente. Oye, Sebastián, súper entretenida tu charla, súper buenos tus consejos también. Y muchas gracias por compartir con nosotros hoy en la tarde de jueves. Y bueno, al público también le damos las gracias por oírnos también. Los invitamos para nuestras próximas charlas y muchas gracias, muy buenas tardes, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego, que estén bien. Gracias por la invitación, que les vaya bien.